Amén. Le damos la gloria al Señor que nos permite estar aquí en su templo, en su casa de oración, donde recibimos palabras frescas de vida eterna, ¿cierto? Amén. Amén. Gracias, Señor, por su misericordia, por el amor, por la protección que necesitamos como hijos. Y hemos venido hasta la casa a buscar el pan necesario para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu y poder fortalecernos. Estamos llegando, ya estamos a puertas a empezar el mes de diciembre, donde es un mes difícil, complejo. En marzo partimos siempre con muchas expectativas. Decimos, este año sí que voy a hacer tal o cual cosa. Y el Señor en el transcurso a veces nos cambia, nos redirecciona para su propósito. Así que hoy día, con esa fe, con ese corazón ardiendo de recibir la palabra, vamos a orar. Después de que yo le dé el versículo central de esta palabra, que está en Romanos, se la dije a Rodrigo, no sé, ¿no la tiene? Si no, no importa, hijo, la puedo leer. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Es la palabra, el versículo clave que quiero que se quede esta mañana. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Nadie, ¿cierto? Nadie. Ni el más grande de los gigantes que se levante. Si el Señor está conmigo y es su propósito en mí, se va a cumplir. Amén. 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 Bueno, para los que no saben, porque no están viendo obviamente por las redes, yo este año, como decía el pastor anteriormente, tomé un desafío. Me lo plantearon, me dijeron piénselo, le dije no hay mucho que pensar. A mí me gustan las cosas bien concretas. Dije ya, démosle, y este año 2025 se me dio la oportunidad, porque el Señor así lo quiso, y a la medida que estudié, me fui dando cuenta que era estudiar. Después de como 20 y tantos largos años, retomé mis estudios. ¿Por qué digo retomé? Porque el Señor sabe que era un anhelo que yo tenía, pero yo priorizo mis cosas. Siempre va a ser primero Él, mi familia, y después lo demás. Pero era hoy el momento que Él quería que yo me desarrollara. Y a lo largo que estoy estudiando, me he sentido muy bien. Me he visto reflejada en muchas personas que yo sé que quizás tienen un deseo en su corazón y quizás no se pudo cumplir. Al finalizar mi carrera, yo creo que en un año y medio más, porque todavía me falta el próximo año y medio semestre más, le voy a estar dando la gratitud a quien corresponde. Primero al Señor, a mi esposo, a mi familia, a mis padres y a todos ustedes, porque me han tenido en oración. Amén. No ha sido fácil. Amén. Pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Si Dios es por mí, ¿quién contra nosotros? Nada, por hermano. Entonces, esa es la convicción que usted tiene que tener. Y ese es el agrado que yo hoy día me paro aquí, sabiendo que Dios es el que me fortalece y me sustenta. Amén. Bueno, yo el día de ayer, debo decir, estuve súper atareada toda la semana. Estoy finalizando mi semestre, a Dios gracias, muy bien. Hermana, muy bien, espectacular. Nunca pensé que el Señor me iba a sorprender, porque yo le dije, Señor, tú me pusiste en esto, yo hago mi parte y el Espíritu Santo me recordará. No como cuando era chica, que yo quería que me recordara algo que no había estudiado. Pero ahora sí estudié a conciencia madura a mis 48 años y el Señor me daba la gracia. Y yo lo vi, hermano, muchas veces que Él me levantaba los brazos, me respaldaba y Él hablaba por mí. Amén. Y muchas veces me encontré hasta predicando en mis disertaciones. Pero bueno, el Señor dice que el poder que nos dio no nos tiene que avergonzar. Y este es el poder que me dio la gracia. Siempre he dicho, tengo una persona que me dio quizá de una herencia que es mi padre, bueno, para hablar, para explicar, para profundizar, leer entre líneas, todo eso lo traté de proyectar y créanme que con el esfuerzo, pero con el Señor conmigo, lo logré. El día de ayer, después de terminar de hacer varias cosas, dije, ya Señor, me levanto temprano, me presento ante ti, oro y esta vez no quiero intervención de nada Señor, eres tú y yo. Y quiero que tú me des la palabra que quieres que a tu iglesia le entregue. Y el Señor, en la medida que lo busqué, me dio la palabra. Y justamente fue la palabra que yo inicié mi estudio. Si Dios, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién irá contra mí? Nadie, ¿cierto? Amén. Amén. Gloria a Dios. Palabra de fe de prosperidad. A la antigua, hermano. Palabrita de fe. Señor, háblame tú, profeta
¿Conocen el libro de Esdras? Amén. Sí, es interesante, ¿cierto? Profetas se levantaban. Cuando estaba el rey Jerjes, en la reconstrucción de Babilonia, el exilio, hay que reedificar el templo, todas estas cosas, libro de Esdras. Y yo dije, ya, pedí la Biblia de mi hija Sofi, como una Biblia de estudio, rápidamente busqué. ¿Qué significa Esdras? Dije, tengo que conocer el capítulo. Dice, significa la palabra Esdras, Dios es mi ayuda. Y dije, gracias Señor, me vas ganando la palabra para mañana. Y significa igual al que Dios ayuda. Eso significa Esdras. Y la perspectiva general del libro, o sea, ¿en qué se enfoca el libro? Y dice así: cuando yo era joven y sin experiencia, a menudo me parecía más inteligente hacer las cosas fáciles que me permitieran parecer exitoso, que hacer las cosas difíciles en las que quizás nadie se fijaría. He vivido lo suficiente, sin embargo, para entender la sabiduría de otros que han señalado que debido a que Dios es Dios, no duda en pedirnos hacer cosas difíciles. Es como que la gente le echa la culpa. Pero bueno, Señor, ¿por qué me van a hacer esto difícil? Porque a nosotros nos gusta hacer las cosas facilitas, ¿no? Que no nos cuesten sudor y lágrimas, pues, hermano. Entonces dice aquí, a diferencia de los agentes de prensa y los publicistas de hoy, Dios no fabrica héroes sintéticos. Por eso mi esposo decía que había hablado algo de los héroes de la Biblia, esos que pasan desapercibidos, pero son con propósito, hermano. Si lo menciona la Escritura, porque tiene un propósito. Ustedes sabían que había una pareja de ancianos que no era matrimonio, que estaban a las puertas hasta que llegaran a traer a Jesús. Y dicen que lo presentaron ese día y ellos se fueron, y ese era el único propósito que tenían: verlo con sus ojos, que nació el Mesías, el Salvador del mundo. Y se fueron a su casa felices y contentos, cumplieron su propósito, y no habla más la Escritura de ellos. Así hay muchos héroes que pasan desapercibidos, pero si la palabra los dice, es porque son importantes, quizás al igual que usted y como yo. Dios no fabrica héroes sintéticos, sino que produce lo genuino. En la lista de héroes de Dios que Esdras nos dejó, aparecen los nombres de familias de casi 50.000 judíos en el año 538 a.C. Cambiaron el cautiverio en Babilonia por la responsabilidad en Jerusalén. Ellos fueron los judíos que fueron mandados por Dios a reconstruir el templo. Dios no había Dios los había llamado a volver a casa para hacer el trabajo difícil, reconstruir el templo y la ciudad, restaurar la comunidad judía en su propia tierra. Esa empresa era noble, involucraba un viaje de 4 meses. Eso se demoró 4 meses, un proyecto que Dios tenía, era su propósito. Además de una gran cantidad de fe, necesitarían valor y sacrificio. Y luego, después de llevar a la ciudad santa, dice, la vida no resultó ser nada fácil. Se podía decir fácilmente que en ese momento la tarea era una misión imposible. Pero a medida que leemos el registro inspirado, se puede ver la dirección providencial del Señor, de principio a fin. Y esta verdad, y miren cómo termina el relator aquí el enfoque: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Imagínense una palabra que el Señor me dio que está en Romanos, me hace buscar Esdras, y yo dije, Señor, ¿qué tiene que ver? Y Esdras finaliza con eso: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dije, gloria a Dios. Ahí ya rompí en llanto, Señor, glorificado eres, porque el Señor me estaba guiando, me estaba respaldando. Maravillosa su palabra. Dice, confiemos en el Señor, Él es el alfa y el omega. Sin lugar a dudas, el Señor dio a Esdras una fe especial para su viaje, porque sabía el deseo de su corazón, que Esdras era glorificar a Dios. Cuando piensas en los factores involucrados en esta expedición, puedes ver la gran fe que Esdras poseía. Aquí hay varios y miles de judíos sin experiencia en viaje, sin ser guerreros, llevando con ellos una fortuna de oro y plata, dirigidos por un estudioso de la ley. Esdras, ¿cierto? No era un soldado.
y planeando este viaje a través de un territorio muy peligroso que estaba infectado de bandidos. No obstante, su líder no quería que un ejército los protegiera, sino que alguien que merece el gran premio de la fe es Esdras. Él sabía que Dios iba con él, no necesitaba un tremendo ejército, para que ustedes entiendan la palabra del Señor. Bueno, luego de eso, la palabra del Señor también saca un pancito de vida. Y ahí viene como lo que unió la palabra. Y es Santiago 4:7 cuando dice así: someteos pues a Dios, resistan el diablo y huirá de vosotros. Esa es la clave, hermano. Confianza en el Señor. Nosotros tenemos que tener la confianza con Él. Solamente si nosotros nos sometemos a Dios en todos sus mandamientos, resistimos a Satanás, no dice que lo vamos a enfrentar, sino resistirlo nomás. El Señor es el que pelea la palabra con nosotros, y la guerra. Él nos da la palabra de confianza y nosotros salimos victoriosos. Amén. Amén. Bueno, yo le quería presentar un PPT, no sé si puede Rodrigo proyectarlo, si no, sigo con la predicación. ¿Se puede proyectar, hijo? Bueno, sabemos que el Señor es el que nos da la victoria. Siempre que pongamos nuestro pensamiento, nuestras cargas sobre Él, todo lo que hacemos va a ser siempre esperando que la gloria se la lleve Él. Muchas veces nos vemos en el trayecto dónde está la mano de Dios, pero al final del camino siempre es Él. Siempre es Él. ¿Se puede ver? Si no, continúo. Y la palabra del Señor que la tengo, que le voy a compartir el día de hoy, está en Samuel 16. Lo voy a mostrar por mientras. Voy a leer la palabra. Dice así, Samuel 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo un becerro de la vacada, y di y ofrecer sacrificio a Jehová, y he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te entregaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Bueno, hasta ahí la palabra del Señor. Vemos que en ese tiempo ya Saúl hacía desechado. Y créame que cuando Dios decide desechar a alguien, no hay nadie que revoque su sentencia, lamentablemente, pudiendo haber hecho quizás la voluntad del Señor. Pero vemos que Dios aquí manda a su profeta, a Samuel, y le dice que vaya. Y él, imagínense, yo conversaba con mi esposo en la mañana cuando dice: pero Jehová, iré, si sabe Saúl me matará. Imagínense si el Señor lo está mandando y hay duda que ¿qué voy a hacer? Y el Señor dice: bueno, haz esto y hay esto otro, anda y ofrece sacrificio y búscalo, hijo de Isaí, porque yo de ahí me voy a proveer de un rey. Y aconteció que cuando ellos vieron, se supone que ahí está Samuel, dice que se presentaron los hijos Eliab. De cierto, delante de Jehová estás ungido, dijo Samuel. Y no era así. Después se presenta el segundo hijo. Dice que se presenta Abinadab. Y tampoco era. Y al final presentan al tercer hijo, que era Sama. ¿Usted sabía que eran 8 hijos los que tenía el siervo donde mandaron a ungir al rey? Eran 8. Los 3 primeros que pasan delante de Samuel eran todos guerreros. Y así el Señor le dijo: no, si ninguno de ellos es. Y humanamente quizás nosotros nos vamos por la apariencia, porque eran altos, eran guerreros, eran fuertes, ¿cierto? Pero tampoco ninguno de ellos. Entonces ahí dice así: e hizo pasar Isaí a los 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y respondió: queda uno, el menor.
que apacienta las ovejas. Y Samuel le dijo a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga aquí. Era el octavo hijo, el menor. Quizás mirado menos porque dijo al tiro, el que apacienta las ovejas. No era guerrero. Pero usted sabe que el Señor mira otra cosa. Mira el corazón, ¿cierto? Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Después dice que ella obviamente tomó Samuel el cuerno, le vertió el aceite, lo ungió. Y de ese día en adelante dice que vino el Espíritu de Jehová sobre David. Porque el Señor lo que tiene en mente lo cumple, hermano. No va a haber nada que trunque los planes del Señor. Bueno, posteriormente a esto aquí, ustedes ya saben que viene la parte que cuando éramos niños siempre nos explicaban, la historia de Goliat y David. Ustedes saben que Goliat era un gigante filisteo, ¿cierto? Que estaba ahí y ¿saben qué? Durante 40 días, ¿les suena conocido eso? 40 días, vino todos los días, ya pues, ¿contra quién voy a pelear? Y él inclusive dijo que si ellos peleaban contra él, si yo pierdo, dijo, ya, lo vamos a seguir. Pero si ustedes pierden, ustedes me tendrán que servir por el resto de su vida. Cuando habla aquí la palabra, que el día que David fue mandado por su padre, porque su padre le dijo, ya salió Saúl con tus hermanos, con sus 3 primeros hermanos que lo siguieron a batalla, dijo, llévales comida, llévales queso, llévales alimento, ve cómo están tus hermanos. Y él obedientemente salió a apacentar sus ovejitas y de ahí se fue al campo de batalla, mandado por su padre porque era muy obediente. Y el 40 día, el número 40, que si usted se va a la escritura y sabe algo de numerología, el número 40, porque Dios es así, es un Dios misterioso que no puede decir, pero los números que tienen que ver el Señor es muy importante. El número 40 es un número de finalización de ciclo. 40 días duró el diluvio y terminó. 40 años estuvo el pueblo en Israel en el desierto y entró a la tierra prometida. 40 años Moisés duró perdido y entró a su asignación. 40 días duró Moisés en el monte Sinaí. 40 días de ayuno Jesús para enfrentar en plenitud su ministerio. Y 40 días Jesús enseñó a sus discípulos las cosas del reino antes de ascender a los cielos. Entonces, aquí no era algo que la Biblia menciona, pero nosotros lo pasamos por alto al día 40 de molestar este filisteo al pueblo de Israel. Dice que el pueblo tenía miedo. Pero el Señor ya sabía que era el día final. 40 días. ¿A quién se le hace larga estas cosas cuando vienen aquí esas aflicciones? Uno dice que tuve una mala noche, tuve una mala semana. Aquí fueron atormentados 40 días. Entonces usted tiene que entender que como el Dios es el alfa y el omega, todas nuestras preocupaciones tienen fecha de término. Amén. Solamente tenemos que confiar en nuestro Señor, que le dará término, pero cuando Él lo decida. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado, 10 panes y llévalo pronto al campamento. Y 10 quesos de leche y llevarás a ellos. Mira que tus hermanos estén bien. Y toma las prendas de ellos. O sea, más encima tenía que estar pendiente de su hermano porque estaban pronto a la batalla. 40 días de aflicción. Entonces fue que David llegó y empezó a preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Él no tenía idea que estaban ahí, prestos para la batalla, y dijo así su hermano cuando lo vio. Y oyéndole hablar, Eliab a su hermano preguntando que qué pasaba, el hermano mayor, que estaba hablando David con otros hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto, dudando, cierto, del trabajo que desempeñaba como pastor? Yo conozco tu soberbia, le dijo su hermano mayor a David, y la malicia que tienes en tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es como que andas sacando la vuelta.
David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Bueno, y sabemos lo que pasó, que el Bai se presenta delante de Saúl, ¿cierto? Y Saúl le dice, confía en él. Dice, aquí se presenta para darle un contexto a la parte cúlmine. Mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré, te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay un Dios, el Dios de Israel. Amén. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Esta palabra hermosa que nos da el Señor, podemos entender que las batallas son de Él, que aunque se presenten nuestros gigantes, que nosotros los vemos como grandes, si está el Señor con nosotros, hermano, no hay quien. Pero es que tenemos que usar, porque le dijeron, usa la armadura de Saúl. Dicen que se la probó y le quedaba inmensa. Y también describen cómo era el filisteo Goliat, y era tremendo, hermano. Dicen que la lanza, donde él la tomaba, era como de cuando enrolla las telas, solamente el mango de la espada que tenía este gigante. Entonces, pero Jehová dijo y declaró la palabra sobre él, solamente nosotros tenemos que creer, ir y presentarnos delante de la dificultad, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dice, y entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, luego que ya le había mandado las piedrecitas, ¿cierto? Y tomando la espada de él, porque ni siquiera una espada de David, la sacó, la desenvainó y lo acabó de matar, le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron que el paladín muerto estaba, huyeron. Porque aparte el filisteo tenía uno que iba delante de él, protegiéndolo. ¿Y David con quién iba? ¿Sabemos que iba? No era con espada, no era con ejército, sino con su Santo Espíritu. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que tener la confianza hoy día. Si el Señor nos da una palabra, solamente tenemos que creer. Pero en su propósito, el Señor en su tiempo, la va a cumplir. No sé si se puede proyectar, Rodri, ahora la PPT. Si no se puede, pasamos al video. Entonces pasa el video, salte. Lo único que yo quería mencionar, que del día en marzo, cuando comencé, me hicieron hacer un proyecto de vida. Ahí donde yo lo primero que me decía, teníamos que tener una frase para finalizarla. Y fue esa la frase que yo usé: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Quería compartir eso porque ahí estaba todo mi proyecto de vida, desde quién soy, menciono a mis padres, menciono a la iglesia, la labor que hago, porque también lo dije, soy nombrada anciana en la iglesia, que algunos se rieron. Yo, hermano, tengo compañeros de curso que tienen 18 años. Yo tengo 48, o sea, puedo ser efectivamente así como la mamá de ella, pero por el momento que yo diserto y paso adelante me ponen atención. Y a Dios gracias, esos son los momentos claves que el Señor nos da para su palabra. Porque yo dije, esto es para Él, si yo en todas las cosas tengo que glorificarlo. Entonces eso lo quería mostrar, pero igual, si no se puede, no importa, pero la gloria era para el Señor. Lo que sí traje un video que mi esposo lo compartió ayer en varias partes, era como... y yo lo quiero explicar ahora, no sé si se puede proyectar. ¿Sí? ¿El del burrito? Amén. ¿Sale ahí? Sí, miremos. Bueno, ahí vemos que el burrito obviamente tiene una carga pesada, ¿cierto? Un exceso de carga. Si se dan cuenta, era un camino pedregoso, escarpado, lleno de dificultad para él. Y vimos que había más burritos, y todos fueron inventados, menos el que fue a trabajar, azotado, golpeado, cargado, y no le quedó ni la sobra. Posterior a esto pasa la hora, hambriento, llega la noche. ¿Quién representará ahí la serpiente? El que no sale siempre ahí, no le muerden, pero va ahí a afligirlo, ¿cierto? Y es golpeado injustamente.
cae la lluvia y él quizás lo mira a su amo, bueno, mira a cubrir si quiere, dice, y cubre las provisiones, no cubre al burrito. Y ahí se queda el burrito triste, viendo su condición. Pero llega la mañana, hermano, por muy oscura que sea la noche, siempre llega la mañana. Y mira, ¿y quién cree usted que aparece? La mira con misericordia, con amor, lo acaricia, se agacha, se inclina, le habla. Seguramente le dice el propósito que va a tener este burrito. Lo alimenta, ¿cierto? Después que él haya sido ahí no alimentado. Y la misión, el propósito, hermano. El propósito era llevar a María. Amén. Este video yo lo leí y salía en inglés. Decía, no todos los héroes usan capa. Entonces, hermana, quizás este héroe somos nosotros, que no teníamos las capas ni brillamos. Andamos en el anonimato trabajando, ¿cierto? Y cuando finaliza, también sale en otra ahorita en inglés, dice, en algún momento, el más pequeño puede llevar al mayor. Y créanme que quizá muchas veces hemos sentido con este burrito, desplazado, golpeado, yendo por este camino, que a veces es escarpado, cuesta arriba, que no vemos solución, que no nos alimenta. Más encima, Satanás viene ahí y trata de darnos duro. Pero el Señor está viendo todo, hermano, la aflicción que hemos pasado. Estos años de aflicción, porque muchos no llevamos solamente una semana. Llevamos años orando para que la persona llegue. Orando para que tantas situaciones que el Señor la conoce, por un trabajo, por la estabilidad, por el matrimonio, por el fracaso, por la herida que hemos tenido desde niños. Yo creo que estudiando me he dado cuenta de todas las heridas que tenía. Quizás en el momento yo me reía y decía, bueno, va a pasar. Quizás son cosas de niño. Pero veo como el Señor me ha traído hasta acá para que yo pueda predicar su palabra sin temor, sin vergüenza, hermano. Y todo lo podemos hacer. Tenemos que ponerlo a la disposición de Dios, en las manos de Él. Imagínense, Dios tenía propósito con David. Y su hermano nos miran como el ovejero. ¿Qué iban haciendo ahí? Claro, disparando el tiempo. Ellos venían a la guerra, estaban listos para combatir. Y no era el plan de Dios. Era usar a David, el más pequeño. Quizá el que para otros no vale nada. Pero él sabía que el Señor había estado con él. Cuando vino el león, el oso, ahí estuvo el Señor con él y lo visitaba. Y veía cuando él cantaba en los campos y hizo todos esos salmos tan hermosos. Entonces, hermano, lo que mira Dios no es lo mismo que mira el hombre. No se tenga por menos. El Señor lo ve como dio la vida por nosotros. Una perla de gran precio. Y dio la vida por ti y por mí. Pero esto es lo que tenemos que hacer, predicar su palabra, no callarnos. Órale al Señor cuando le ponga gente conflictiva en el camino. Órale a Dios cuando está la necesidad. El Señor hará. Yo ayer me dispuse, Señor, dije yo, ¿qué voy a hablar, Señor? He estado toda esta semana, pero va a llegar y me va a dar una palabra fresca. Y me la dio, hermana. Orándome a gozar. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo que nos manda a hacer el Señor. Eso es lo que nos manda a hacer el Señor. Que confiemos, que le exaltemos. Porque en su tiempo, como decía el hermano Marco, vamos a cegar. Y Él es el segador de todos nosotros. Y en su tiempo, porque Él ya tiró la semilla. Nosotros muchas veces fuimos inclusive la semilla. Él labró la tierra. Y confió en nosotros. Pero tuvimos que ser rotos. Si la semilla sale de su... Y ahí está, peleando con el barro, con el agua para poder salir y germinar. Pero para que veamos fruto, por hermano, fruto agradable para el Señor. Amén. Buen fruto agradable. No hay árbol bueno que dé fruto malo, por hermano. Ni árbol malo que dé un fruto bueno. Entonces, si nosotros sabemos lo que somos, lo que valemos para el Señor, seamos ese fruto agradable, que otros vengan y digan, este es agradable. Y que nosotros vean reflejado a Jesucristo. No que cuando nos miren digan, va a ser como ese mejor, ¿no es cierto?
Porque esa es una excusa, barata, pero excusa. Y así todo, ellos siguen en sus cosas. A nosotros nos queda orar, interceder, predicar, hacer todo lo que el pastor siempre nos dice. Preparémonos, va a llegar el día donde saldremos y las almas se convertirán por el poder del Espíritu Santo. Amén. No Así por será. nosotros, más nosotros tenemos que disponerlo para cumplir el propósito de Dios en usted y en mí. Yo creo que no hay más palabras que hablar. La palabra ha sido predicada, cortita, precisa, pero poderosa. Si usted se empodera de esta palabra, la toma y la guarda en su corazón y la pone por obra, créanme que el Señor va a hacer. El Señor no deja nada al hacer, hermano. Así que confíe, siga orando. Si tiene tristeza, siga entregando las cargas. Que podemos. Si este año no pudo cumplir lo que usted dijo en marzo voy a hacer esto y llegamos ya a diciembre y no pasó nada, no importa. Usted sabe que la misericordia del Señor son renovadas todos los días. Sus promesas son todos los días. Está aquí. Que las tomemos nomás y los adueñemos. Yo le voy a invitar a ponerse de pie. Vamos a orar. Vamos a agradecerle al Señor por su palabra bendita y poderosa, porque Él ha estado con nosotros en todo el camino. Buen Padre Dios que estás en el cielo, santificado es tu nombre, Señor. Poderosa es tu palabra, Señor. Aunque sea un verso que venga de tu parte, Señor, si lo tomamos con sabiduría y fe, es poderoso. Pero tenemos que hacerlo carne en nuestra vida, creer que tú nos hablas. No tenemos que dudar, porque la carne duda serás tú, Señor. Cuando tú nos reveles cosas, tomémonos, Señor, de tu palabra y sepamos claramente y tenemos que oír la voz de nuestro pastor. Seamos hijos obedientes. Gracias te damos, Señor, porque hoy día hemos recibido fe, que tú nos infundas a través de tu palabra. Bendigo esta iglesia, a mis pastores, a mis hermanos, Señor, y los que han de llegar. Y los que están dormidos, Señor, bueno, tú a través del Espíritu Santo, despiértanos, Señor. Que haya un avivamiento primero en sus hogares. Porque tú, a nosotros sí nos necesitas para predicar, pero nosotros somos los más necesitados de ti, Señor. En todas las cosas que nos vemos, las atribulaciones, las saetas que andan de noche, de todo eso tenemos una provisión y eres tú, Señor. Este día, Señor, agradecemos tu bendita y poderosa palabra. La hacemos vida en nosotros, Señor. La iglesia te alaba y te glorifica, Señor, porque entiende que tú ya vienes pronto, Señor. Los tiempos se están cumpliendo. La palabra no miente, los tiempos se aceleran, se acortan por lo justo, por tus hijos, Señor. Y cuando no sea predicada la palabra, Señor, más tardanza tiene. Pero no tenemos que tenerla porque tú no vienes, Señor. Tenemos que predicar las buenas de salvación, que un día las recibimos por gracia y las vamos a entregar por gracia. Gracias, buen Dios, por esta palabra. Esta palabra, Señor, la dejamos en el corazón, la agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mi hermano.